de conservadurismo. Ahora es nuestra primera Carta Magna liberal. Eliminó la prisión por deudas civiles o de carácter civil. Las formas de castigo por tormento se eliminaron, incluyendo la pena de muerte. Solo se reservó para algunos delitos que voy a tocar más adelante. Prohibió los títulos de nobleza, honores hereditarios y monopolios. Por eso de que ya estábamos cansados de Su Alteza Serenísima. Pero pues aquí tuvimos también el problema de la guerra. Casi terminando de 1857, la Guerra de Reforma de México también es conocida como la Guerra de los 3 años. Transcurre desde el 17 de diciembre de 1857, poco nos duró el gusto de una nueva constitución, hasta el 1 de enero de 1861, que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Y no con eso todavía tuvimos la estabilidad que buscaba el país, ¿no? Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas liberales encabezadas por el general Jesús González Ortega enfrentaron la que sería la última batalla contra las fuerzas conservadoras dirigidas por Miramón el 22 de diciembre de 1860. Los liberales vencieron a los debilitados conservadores definitivamente en la batalla de Calpulalpan, por si no se acuerdan, en el Estado de México el 22 de diciembre de 1860 y finalmente el 1 de enero de 1861. Juárez hizo su entrada triunfal en México. Ahí lo tenemos y vámonos a leer parte de lo que es esta Constitución. Ya hablamos de los antecedentes, lo importante de derrocar a Santana, que finalmente teníamos liberales que estaban echados para adelante, que ya querían cambios, que querían, por un lado, los moderados, un poquito, en su mayoría, era restablecer la Constitución del 24 con algunos cambiecillos, pero también había algunos liberales puros que pretendían realizar una nueva redacción de Carta Magna, que al final de cuentas es lo que se logra, ¿no? Una nueva Carta Magna que consigne, que determine las garantías individuales y las formas de gobierno, cómo se iban a determinar. Eran discusiones y discusiones y discusiones que hemos platicado aquí ampliamente. Creo que ya no me voy a regresar. Vimos a todos estos, a la mayoría de todos los liberales, sean puros o moderados. La del 57, sí, la Constitución de 1857. Gracias, Fer, gracias, qué bueno que te gusta mi trabajo, qué bueno que les gusta este trabajo, resultado de un trabajo de equipo. Aquí también me ayuda muchísimo Chango León, gracias que estás, Alicia Méndez Cárdenas, Fer López, gracias, te mando un fuerte abrazo, mi querido Fer, te recuerdo con muchísimo cariño por allá los años gloriosos de GNP. Gracias. Estaba conformada la Constitución del 57 por 8 títulos y 128 artículos. Fue similar a la Carta Magna de 1824 en principio. Implantó de nueva cuenta el federalismo y la república representativa, la cual constaba de 25 estados, un territorio y el Distrito Federal. Apoyó la autonomía de los municipios en los que se divide por zonales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Quiere decir que al final de cuentas el municipio ya empezaba a ser libre. Es decir, la entidad más pequeña, la célula más pequeñita de todo este tejido político que está, pues el federal, el estatal, sería el municipal, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Acuérdense que antes, pues como que se mandaba un representante, ¿no? En el centro se concentraba todo el poder, como en un absolutismo, y se delegaba a los estados, a los municipios, en este caso ya en 1857, una oportunidad de su toma de decisiones, pero poco a poco se fueron consignando cuáles eran los estados y la propia constitución de cada estado. Por eso es una república, tiene tintes ya de democracia, tiene tintes de que cada quien también se puede determinar. Obviamente, saben ustedes que lo político y lo económico tienen que ir siempre muy ligados, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor lo político queda establecido, pero la lana, ¿cómo puede hacer o sufragar sus propios gastos el municipio si no tiene recursos propios? Y si depende de la federación, pues hasta que van los impuestos y le dan la vuelta al federal y vienen las partidas presupuestales a los estados y a los municipios. Entonces una vueltota, que en esa vueltota pues la federación se queda con la mayor parte. Así estaban. Y eso era el conservadurismo. Pues déjala a la corona y déjala a la Iglesia Católica. A los liberales pues les estaba costando trabajo. Hasta el apoyo extranjero pues tenían que llevarse bien con Estados Unidos.
Por eso Benito Juárez dijo, pues yo me uno también con Alemania y yo también necesito pues poder económico para tener armas y defenderme de los conservadores e imponer mi régimen. Y tuvo que pedir ayuda a los Estados Unidos y por eso también parte de la patria quedó empeñada. Así es, la libertad de expresión, ya les dije, la libertad de portar armas, no se reconocen los títulos nobiliarios, como les dije, la prohibición de fueros a personas o instituciones, supresión de tribunales especiales. Esto es la aportación de la ley Juárez. Si antes a ustedes lo quisieran juzgar, usted no tenía derecho de un juicio civil. Eran las autoridades militares y eclesiásticas que lo enjuiciaban, sí, le fincaban juicio, le formaban juicio por haber matado a sus hijos, por haber matado a su padre. Pues era la iglesia y eran los militares. No había jueces como los conocemos ahorita. Entonces, esto empieza a partir de la ley Juárez. La prohibición de penas por mutilación, azotes y tormento de cualquier especie, la abolición de pena de muerte, y les tengo la reserva, solo al traidor a la patria, salteadores de caminos, incendiarios, parricidas y homicidas con el agravante de alevosía, premeditación o ventaja, así como delitos del orden militar y la piratería. Imagínense ustedes si esta ley estuviera vigente, ¿a cuántos piratas estarían ahorita ya pendiendo la espada de Damocles y la justicia pronta y expedita? Eso es lo que necesitamos desde cuándo, ¿no? Gracias, Samuel Capuano. Ponchito luego habla de Juárez, es muy contrastante, un personaje con muchos matices. Sí, y fíjate que tengo un programa en YouTube que es El verdadero Juárez de carne y hueso. Más allá de los mitos, más allá de la historia, el hombre de carne y hueso que trasciende pues a toda la América Latina, también como un prócer mundial, también, porque lo fue, porque así también está consignado por allá en Italia, porque pues Benito Mussolini bien pudo haber sido Benedicto, pero no, fue Benito por Juárez, nada más, entre otras cosas, para que lo conozcan. Abolición de la pena de muerte, ya dije, ya con las reservas que les comenté. Ninguna corporación civil o eclesiástica tiene capacidad para adquirir o administrar bienes raíces, a excepción de los edificios al servicio u objeto de la institución. Este es un antecedente de la ley Lerdo. Ustedes me dicen, a ver, ¿por qué Juárez fue el que determinó que la separación de los bienes de la iglesia y del Estado? Él no fue. Él era el presidente. Y como presidente tuvo que aprobar la ley Lerdo. Y dijo, la incluyo en el paquete de reformas. Pero él no dijo la separación de la iglesia y del Estado. Quien lo dijo fue Miguel Lerdo de Tejada, ni siquiera Sebastián. Para que conozcamos, les recomiendo mucho que vean la ley Lerdo, porque es la desamortización de los bienes eclesiásticos. Desamortizar significa quitar de manos muertas. ¿Sí me explico? Esas manos muertas quiere decir, no servían los bienes inmuebles para producir más riqueza. Eran solamente una acumulación de bienes. Esa fue la justificación que encontró Miguel Lerdo de Tejada, porque mucha gente dice, no, ese maldito de Juárez es que traicionó la causa de la iglesia y todavía hay muchos católicos que lo odian hasta el día de hoy. No, no es así. Lean historia, conozcan la historia, vean a su país. Este conservadurismo torpe que tenemos hasta la fecha se llama ignorancia. Y lo digo aquí con todas sus palabras. El que quiera leerlo conmigo y quiera discutir conmigo, nos echamos un cafecito. Vénganse aquí al programa. Aquí platicamos de conservadores contra liberales. Ahora, los liberales y los conservadores de Andrés Manuel López Obrador son otra cantaleta, ¿eh? No se nos vayan con la finta. Él ahora, sesgadamente conservadores, les llama a los ex de la mafia del poder. Nada que ver con la corona de España, nada que hablemos de los conservadores que tenían un régimen militar y católico. Nada que ver. Pero sí podemos hacer las comparaciones, el parangón, para tener la historia. ¿Ven? Qué importante es que conozcamos este talento humano que hubo en ejercicio del poder desde el siglo XIX. Y muchas veces no lo conocemos y hablamos nada más por hablar. Entonces tenemos, muy importante, que ninguna corporación civil o eclesiástica
tiene la capacidad para adquirir o administrar bienes raíces, porque el nivel público, el poder público que emanaba o dimanaba de esta constitución, que eran los liberales, al final de cuentas necesitaban tener la riqueza económica y tenían necesidad de bienes también para hacer frente a sus gastos y a sus compromisos, por supuesto. También hubo que definir qué era la nacionalidad mexicana, cuáles eran nuestras obligaciones. Gracias, qué bueno, mi querido David, te mando un fuerte abrazo. David Chacón, que estás aquí, me encanta. Abdías, también te mando un abrazote. Carlos Jiménez, está cargadito, bendito sea Dios, y gracias a ustedes por su confianza. Obligaciones de los mexicanos, las obligaciones de los ciudadanos, porque mexicanos puede haber en todo el mundo, pero ciudadanos, también los que están consagrados de acuerdo a la edad, a la capacidad de ejercicio de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. La soberanía que dimanaba, ¿de dónde? Del pueblo, recogida en la Constitución. Por supuesto, la división de poderes ya en ejecutivo, legislativo y judicial. Pues no sé cómo vamos, mi querido, en tiempo, pero vamos bien. Todavía hablaré de que teníamos prevista en esta Constitución la prohibición de alcabalas, que después les daré este tipo de impuestos, en qué consistían, las alcabalas y las aduanas internas. La inviolabilidad de la Constitución, entre otras cosas, incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos que ya tenía los esbozos de un amparo que, como decía mi maestro Burgoa Orihuela, es el nombre de mujer más hermoso que pudimos haber escogido para proteger a los mexicanos. Qué nombre tan bello, el de Amparo. Pues así también se apoyaba la autonomía de los municipios, en que se dividen los estados desde un punto de vista político. También la autonomía de los estados para elegir a sus gobernantes, ya les decía yo, para tener una autonomía. Obviamente en lo económico sabemos que todavía el centro, y hasta la fecha, tienen el poder económico y tener su propio conjunto de leyes. Al momento de la promulgación de la Constitución, la nación estaba compuesta, dije, por 23 estados y un territorio federal. Nuevo León se fusiona con Coahuila, adoptando el nombre de Estado de Nuevo León y Coahuila. Además, ratificó la creación de un nuevo estado y admitió 3 de los 4 territorios como estados libres de la federación. No voy a nombrarlos todos. El único territorio federal fue Baja California. El Distrito Federal fue denominado Estado del Valle de México. Fíjense que ahora pues es gobierno de la Ciudad de México, pero estaba previsto como Estado del Valle de México solamente si los poderes de la Federación se movieran a otro sitio. El 26 de febrero de 1864, Nuevo León fue separado de Coahuila y recuperó su estatus de Estado libre y soberano. Hasta aquí, mis amigos, los dejo. Dentro de 8 días seguiremos viendo las reacciones de 1857, por supuesto. Esto le revivió hasta el Papa Pío IX en 1856, porque se pronunció en contra de la nueva redacción. Lo veremos con calmita dentro de 8 días en Cápsulas en Gotas, mis amigos. Una pequeña dosis de cultura en Cápsulas en Gotas, pero tómensela como puedan o como quieran. Gracias por verme, los espero mañana en Personas y Bienes y Personas. El gasolinazo, la falta de gasolina, no es abasto ni desabasto, sino todo lo contrario. Ahí los dejo, mis amigos, nos vemos mañana, primero Dios. Gracias, amigos, por verme. Guillermo Gama, Carlos Jiménez, Diego Paniagua, un fuerte abrazo a todos. Gracias por su confianza y su cariño. Hasta mañana. Chao. Vamos, David. Vamos.